Señoras y señores, muy buenas noches y sean como siempre cordialmente bienvenidos a una emisión más de No nos grillemos, un programa que hacemos semana a semana, Juan Carlos Flores y una servidora, para darles nuestra perspectiva, nuestro punto de vista de todo lo que está pasando en el país. Y el día de hoy venimos verdaderamente llenos de noticias. Hemos tenido Sí. noticia tras noticia tras noticia. Hace una cosa verdaderamente impresionante. Mi querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Lolita, qué gusto saludarte como cada semana y efectivamente, Lolita, llenos de noticias, lo que se acaba de aprobar hace apenas unas horas en el Sí, Senado con este famoso plan B de la reforma electoral y bueno, obviamente todos los temas que ya iremos platicando aquí, no nos grillemos, Lolita. así es. Pues mira, yo quiero comenzar con la noticia del gobernador de Puebla, el gobernador Barbosa, Miguel Barbosa, que murió en el Ángeles del Pedregal. Ahí, fíjate que casualmente el mismo mes, casi Sí, nada más falta la fecha, el día, porque esto fue Navidad, en donde muere María Erika Alonso, quien era la gobernadora de Puebla, y Rafael Moreno Valle, quien era su esposo y senador de la República en ese momento. A los 11 días de haber tomado posesión como gobernadora, se desploma el helicóptero. En el mismo mes fue trasladado también, igual que ellos, en un helicóptero. O sea, hay un montón de similitudes que están pasando, que han pasado realmente interesantes. Él iba a tener una comida antier justamente con toda la fuente periodística, una comida de Navidad, y ahí fue donde se enteraron todos ellos, los de la fuente, que el gobernador había fallecido. Total, Ana Lucía Gil fue la que quedó en su lugar como gobernadora por 60 días. El Congreso tendrá la facultad de decidir quién quedará al frente de la gubernatura en el tiempo que falta para las nuevas elecciones. Ya no se van a ir a unas elecciones, sino que va a ser directamente el Congreso quien decida quién quedará en el lugar del gobernador Barbosa, Miguel Barbosa. Y bueno, aquí hay una cosa que es realmente interesante. Tú sabes que cada vez que fallece una persona, me acuerdo que me lo comentaba mi papá de manera reiterada, siempre decía, pues mira, cuando muere alguien, lo primero que dicen los que llegan ahí, los dolientes y los que llegan los amigos y demás, es, ay, tan bueno que era, ay, qué bueno era una persona estupenda, bla, aunque a lo mejor había sido un hijo de la fregada de su progenitora, ¿no? Pero no sé, siempre pasa el mismo fenómeno. Ay, qué bueno era. Pues mira, yo me quiero ir a los datos duros. Ahí sí me van a perdonar, pero creo que las cosas, los hechos y las palabras, pues hablan más fuerte que cualquier otra cosa. Cuando sucede este accidente, porque todavía no tenemos la certeza, como no había caja negra en el helicóptero, pues no hubo manera realmente de poder averiguar si fue atentado o si fue un accidente, nadie lo sabrá. Al final de la jornada, la expresión de Miguel Barbosa en ese momento me pareció verdaderamente, ¿cómo te diré? La expresión más mezquina de las más mezquinas que he escuchado en mi vida, porque estamos hablando de que no solo se perdieron la vida de la gobernadora, ex gobernador y senador, sino también de los pilotos, mi querido Juan Carlos, que nada tenían que ver en el asunto. Y entonces está dando un discurso y dice, me robaron la gubernatura, pero los castigó Dios. No me lo crean, corre video. Todos los que ganamos el 1 de julio del 2018, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios. Pues bueno, ante este comentario de los castigó Dios, mi querido Juan Carlos, no pensó en las familias, no pensó en las familias de los pilotos, no pensó en todo el entorno. Es decir, lo que le vino a la mente y a su corazón, simple y sencillamente lo soltó. Y eso me parece terrible.
que un político no cuide las formas, porque volvemos a lo mismo, lo único que hacen este tipo de declaraciones es crear un mayor encono social. Esto no suma, esto no ayuda, esto solo resta y divide, mi querido Juan Carlos. No sé qué opinas al respecto. Mira, hay una entrevista, Lolita, que le hace Lourdes Mendoza a Miguel Barbosa hace como 7 años. La recuerdo muy bien porque me pareció una entrevista muy interesante. Y en una de las partes de esta entrevista, Miguel Barbosa, que en paz descanse, acepta que él muchas veces hablaba sin pensar las cosas. Bueno, Y creo que eso lo marca perfectamente. Vi el tuit de Lourdes Mendoza ayer cuando se dio la noticia del fallecimiento del gobernador de Puebla. Y tan fue así que, antier, antier, tan sí, fue así que lo que mayormente se vio en las redes sociales, pues fue este video que acabamos de ver ahorita. Entonces, me pareció a mí algo muy curioso lo que observé, digo, respetando mucho a la familia y a las amistades de Miguel Barbosa, que conozco a varios, por cierto, pero así como se le fueron a la yugular por esto que él comentó, me sorprendió también muchas expresiones de pésame y también de solidaridad con su familia particularmente, que vienen de personajes muy disímbolos, Lolita, ¿eh? sí, Eso claro. Bueno, creo que hasta es una... Felipe Calderón, Bueno, Felipe Calderón, Ninfa Salinas, Ricardo sí, Salinas, priistas, panistas, y te voy a decir otra cosa que me parece sumamente interesante. Quien queda ahorita como gobernadora sustituta, pues es la cuñada de Alejandra Sota. mira, Es la cuñada de Alejandra Sota de la vocera, o sea, tenía de secretaria de gobierno a una neopanista, neoperista, que le recomendó Roberto Gil Suart. mira. Entonces, creo que son de esos personajes, Lolita, que en este tipo de situaciones de fallecimientos hubo muchísimos medios que retomamos el Sol de México. Yo vi ese video en el Sol de México y muchos más. Entonces, bueno, hasta el momento de su muerte, pues muy polémico. Miguel Barbosa, lo conocí hace como 25 años a Miguel, y donde mejor me caía Lolita fue hace como unos 12 años, que me lo encontraba, y yo creo que eso es de lo que seguramente alguien como tú nos podrá platicar, Lolita, porque hace como 12 años, donde más me lo encontraba en Mira, unos taquitos al pastor aquí muy cerca que se llaman El Vilcito, ahí en la mira, Vía Universidad, que son famosísimos. sí, cómo no. Y ahí es como donde mayormente ahí nos encontramos y ahí era otro tipo de personaje. Hay Mira, mucha yo tuve historia la detrás de Miguel oportunidad Barbosa. de entrevistarlo en varias ocasiones. Eh, Tú recordarás que en Grupo Fórmula tuve un programa que se llamó Tu salud, tu responsabilidad. ¿Cómo no? En Claro. el primer programa fue el secretario de Salud, el doctor José Narro, en ese Sí, momento sí. secretario de Salud Federal, quien estuvo de padrino del programa. Y entonces tuve la oportunidad también de entrevistar a Miguel Barbosa. Lo habían amputado de un pie, del pie derecho, y entonces él platicó, Desde porque él entonces, sí. tenía problemas muy serios de diabetes y de hipertensión. Fíjate nada más qué interesante es todo esto. Eh, Estuvimos platicando, él estaba consciente, perfectamente consciente de los cuidados que debía de tener. Fíjate bien, como paciente diabético. Casualmente, antier, y esto es un dato interesantísimo, mi querido Juan Carlos, antier se dieron a conocer las nuevas recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud aquí en los Estados Unidos, en donde con el problema tan serio que existe acá de diabetes, nada más en los Estados Unidos de los pacientes que se saben, porque hay muchas personas que no se hacen análisis y no están enterados que son diabéticos, de las cifras oficiales estamos hablando de 35 millones de habitantes con diabetes en los Fíjate, Estados Unidos. O sea, date cuenta del tamaño y del la magnitud. problemón del que estamos nosotros hablando. Bueno, pues llegaron y dijeron, lo que tienen que hacer antes, se decía, de tu peso ideal, tienes que bajar un 5%.
Bueno, ahora ya lo modificaron y te están pidiendo que bajes el 15% de tu 15%. peso ideal. Una. Dos, hay que reducir o de plano eliminar el consumo de alimentos procesados. Fíjate. Por supuesto, el azúcar y las grasas y todo lo demás, carbohidratos, eso ya ni hablamos, eso ya está considerado. Aquellas personas con sobrepeso o con obesidad les están sugiriendo que se hagan una cirugía bariátrica, fíjate, ¿no? Y también comentaron que en la raza negra hay 5 veces más amputaciones que las personas de la raza blanca. El primer lugar de diabéticos lo tienen los de la raza negra y el segundo lugar los latinos, mi querido Juan Carlos. O sea, ¿esto qué significa? Que en México, por supuesto, tenemos un problemón con la diabetes. Otra de las cosas que te piden es, tienes que dormir bien tus 8 horas, tienes que descansar. Y por último, una de las cosas que tienes que evitar en la medida de lo posible son los problemas y el estrés. O sea, fíjate, todo esto te lo comento y se los comparto a mi querido auditorio, tu auditorio también, por una razón muy sencilla, porque todo esto de lo que estamos hablando fue justamente lo que Miguel Barbosa nunca tomó en cuenta, sabiendo perfectamente bien qué era lo que tenía que hacer. Date cuenta el nivel de obesidad que tenía. Es decir, a pesar de saber que debía de estar dentro de un régimen alimenticio para mantenerse en forma, porque eso le hubiera evitado también o le hubiera bajado el problema de la presión alta, no lo hizo. A pesar de estar ya amputado, mi querido Juan Carlos, seguía con un sobrepeso impresionante. La última vez que se le vio fue primero en la marcha de la Ciudad de México que llegó en silla de ruedas. Y la última fue el pasado domingo, El en domingo, donde sí. estuvo repartiendo una serie de patrullas. Y ahí fue donde empezó con el dolor En el brazo izquierdo. en el brazo izquierdo. Y entonces llegó una señora y le estaba sobando el brazo. Era un signo inequívoco de un problema cardíaco. Inequívoco. Y siguió al frente del evento. O sea, son de esas cosas en donde de repente le quieren jugar al héroe. Sí, pero no Pero el aquí precio de tu estoy, salud y de tu vida. aquí estoy, Yo creo, Lolita, voy a estar que con Miguel Barbosa mucha es el resolución, claro ejemplo de la con desidia decisiones que millones firmes, de claras. mexicanos realizamos diariamente. Es el mejor ejemplo y es muy visible porque es un gobernador, pero recuerdo perfectamente, Lolita, un capítulo de Lo que callamos las mujeres, casi estoy seguro que fue de esa serie, en donde estabas tú interpretando precisamente con base a un libro que tú escribiste precisamente sobre el asesino silencioso, la diabetes, y que el coprotagonista era es más, lo recuerdo perfectamente, era un valet parking de un ¿Sí? estacionamiento donde también representaba esta desidia de que no tengo nada, no pasa nada, la negación y ¿Qué tanto es terminaron tantito, apuntándole, qué no? tanto es tantito, Claro. terminaron amputándole la pierna. Miguel Barbosa es un personaje muy visible, gobernador de Puebla, y desde hace 8 años venía arrastrando esta desidia, pues que lo peor, Lolita, es que es la segunda causa de fallecimientos en nuestro país. Y Y esa mira, desidia, aquí qué bueno que esa desidia mencionas eso. es con la que vivimos millones de mexicanos, Lolita. Es muy lamentable. Él representa eso. Entonces, porque no es exclusivo de un gobernador, somos millones que estas recomendaciones que nos acabas de dar, Lolita, pues pocos somos los que queremos hacerlas, cuidando de nuestra salud, pero el costo es altísimo, es la vida, Lolita. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esto que nosotros vemos en muchos pacientes diabéticos. Me escribió hace unos cuantos días una persona y me dice, Lolita, yo creo que si yo tengo 160 de glucosa, pues está perfectamente No, hombre. normal. Le digo, oye, si tienes médico, te hago una sugerencia, cambia.
cambia por favor de médico, porque si eso te dijo tu médico, te está reventando. Punto número uno. Punto número dos, me dice, yo no me checo mi glucosa con el glucómetro porque me da miedo ver los números. O sea, en lugar de Empezando por enfrentar ahí, su realidad para poder claro. cambiar las cosas y estar bien, pues mejor no me hago ninguna prueba y entonces hago como que no me entero. Y Y mientras tanto, el daño en los riñones y en el corazón y en la presión y en el hígado y en la circulación y todo lo que tú quieras, pues sigue Y dándole, recuerdo ¿no? perfectamente, Lolita, que en esa entrevista que te dio Miguel Barbosa en Fórmula, estaba acompañándote en esa ocasión, pues fue Sí, por un descuido bien absurdo, un golpe en el pie que no se atendió, que le infectó un dedo de un pie, Lolita, así es. y que le ocasionó gangrena, ¿no? Claro, Tuvieron que amputarle la pierna de ahí. Eso fue en el 2014, 2015. Ahora, así lo que fue. mencionas de estos días, bueno, se le veía, era muy obvio Por físicamente Dios. que él arrastraba todo esto desde que asumió la gubernatura de Puebla. Él arrastró todo eso y es la desidia, Lolita, que representa un personaje como Miguel, en paz descanse, pero alguien que tiene el dolor en el brazo, es su esposa Rosario, la que le está masajeando el brazo, pero Primero dices, ella y bueno, luego otra persona que llegó, otra señora que le está dando masaje. es un preinfarto, fue Claro, el domingo. Ahora, claro, te voy a dar una exclusiva, Lolita. sí, Tuvimos comunicación de alguien muy cercano de ese día, ya me pasé un poquito, ya me desfasé un poquito, fue el lunes. El sí. día lunes, que nos avisó como a las 11 de la mañana que ya estaba en camino y que estaba pues ya con muerte cerebral. Uy, Entonces, el comunicado que lanza el gobierno de Puebla, perdón, es para evitar especulación y lo manejaron así, pues torpemente por cuidar a la familia o amistades que generaron todo lo contrario, porque a las 2 horas pues ya estaba clínicamente pues muerto cuando claro. llegó al hospital, ¿no? Y ya iba en el helicóptero. Por cierto, hay una fake news por ahí de un supuesto audio de uno de los pilotos, bueno, esa es una completa fake news, pero ya iba con muerte cerebral, pues bueno, terminaron ya reconociéndolo con este tuit del presidente a las 3 horas, pero creo que es crónica de una muerte anunciado y creo que es un muy, digo, lamentablemente para su familia, para sus amistades, es muy buen ejemplo de lo que no debe de hacerse De lo que en no debe términos de de la hacer un salud, paciente en términos de la diabético. salud, hablando de un paciente de diabetes. Entonces, hay que Absolutamente. asumirlo, hay que cuidar la dieta. En la dieta, bueno, ¿qué te voy a decir yo a ti, Lolita de la Vega, que tienes libros sobre esto y que he visto todo lo que has hecho para combatir la diabetes, la obesidad? Y bueno, pues creo que es una vez más una muestra de lo que tenemos que hacer respecto a nuestra salud, Lolita. Muy lamentable, es muy visible porque es un gobernador y pues bueno, en paz descanse Miguel Barbosa y creo que es un buen recordatorio para todos los que nos ven, Lolita, de pues hay que cuidar la salud, es prioritario y hay que dejar la desidia a un lado, que eso es lo principal que nos pasa a Imagínate. todos los mexicanos, Lolita. Oye, y además te voy a decir una cosa, ¿cómo híjole, el presidente López Obrador solito se mete un balazo en el pie, solito se pone de pechito? Tú Ay, recordarás que en un momento dado el presidente dijo, vamos a hacer una marcha porque la gente me lo está pidiendo, el pueblo me lo está pidiendo. Y ahora que estuvo en su discurso, en el velorio, ¿no? En la ceremonia luctuosa de Miguel Barbosa, pues de repente dice, no, pues sí, nos llevábamos muy bien, era mi compañero. Tan es así que a quien se le ocurrió lo de la marcha, pues fue a Miguel Barbosa. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿No que la gente era quien se lo había pedido? Vamos a ver, para que no digan que yo ando inventando cosas, ¿eh? Corre video, ahí está en su voz. Tiene que ver con el mandar, obedeciendo. La gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon, ¿por qué el Zócalo? El jueves es día laboral. Queremos ir muchos. Entonces va a haber una marcha. Él fue el primero en hablar
de que debíamos de hacer una marcha y ya la había convocado. Y yo estaba pensando en un informe, nada más con miembros del gabinete. Pero ya ven cómo son nuestros adversarios, muy provocadores. Y se convocó a la manifestación, a la marcha. Pero la iniciativa original fue de Miguel. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo Fíjate, viste? Lolita, el 20 de noviembre, después de esta marcha que será multitudinaria de ciudadanos, ese mismo día Miguel Barbosa lanza un tuit y pone que así como hicieron esa marcha, pues ahora él convocaba una marcha en Puebla el mismo día, el 27 de noviembre. Yo creo que por ahí alguno de los que da bien con el presidente llegaron a decirle, oye, mira lo que está haciendo Barbosa en Puebla, y de ahí vino esta idea, ¿no? No, porque lo dijo el presidente, Sí, 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 claro, claramente, claro. que habló con Barbosa y él fue el que le dio la sugerencia de hacer la marcha el 27. Exactamente, después de haberlo tuiteado, y no solamente eso, sino después de esa marcha que se hizo aquí en el Zócalo, el único estado adicional que hizo otra marcha, además de la Ciudad de México, pues fue Puebla. Fue Puebla. Entonces, bueno, pues digo, también circulan varios videos, Lolita, y eso lo vimos como en un par de ocasiones donde el presidente de la República fue al estado de Puebla y ni siquiera saludó al exgobernador Barbosa, al gobernador en paz descanse Barbosa. Para No lo que no anden saluda. con que no es cierto y andamos de intrigosos, vamos a ver el video. Corre video. Pues ahí está el video, Juan Carlos. Sí, y hay que sumarle, Lolita, el enojo que hubo, porque bueno, también es una historia bien interesante, esa también me la sé muy bien, cuando se forma Morena en el 2014, Miguel Barbosa era el coordinador de los senadores del PRD y Sí. empieza renuncia de senadores del PRD que se iban hacia Morena y hubo una presión muy fuerte con Miguel Barbosa y hubo un enojo muy grande de Andrés Manuel con Miguel Barbosa, porque pues obviamente estaban haciendo todo su cálculo político. Y Así. bueno, pues finalmente Barbosa se pelea con los chuchos, que es su origen en el PRD, que además eran pues grandes amigos, recuerdo yo esos años de los famosos chuchos, cuando ¿Cómo realmente no? tenían incidencia ahí en el PRD, y es como se congracia con Andrés Manuel López Obrador, que finalmente le dan la gubernatura, ¿no? Entonces, Así pues es. bueno, son esas historias pues, de la clase política, Lolita, que a cada rato también se ven en todos lados. Sí, pero además, déjame hacer una puntualización en esto que tú mencionas. Cuando fue la elección que gana Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, hay dos estados que se pierden. Uno fue Guanajuato y el otro fue Puebla. Fíjate, Bueno, entonces, ahí estamos hablando de dos estados que no gana Andrés Manuel López Obrador en sus gobernadores. Los gana él como candidato a la presidencia, pero no sus candidatos al gobierno de los estados. sí que Entonces, ahí Moreno Valle era pierde, el coordinador de los claro, asesores de panistas. El coordinador de claro, los panistas en el Senado, pues era Rafael Moreno Valle, quien pues deja a la esposa en paz descanse de gobernadora y pues le dura 10 días, ¿no? La ahí 11 días 11 exactamente días. fue lo que duraron vivos después de la toma de posesión de la gobernadora. Y las Bueno, coincidencias, ¿no? Las fechas que decías, Lolita, pues, son 12 días de diferencia, el 12 de diciembre con el 24. Además, ¿qué fechas, exactamente. no? No, Las dos fechas. horrible, horrible, horrible. Las Bueno, dos fechas en la misma ruta, sí, Puebla, Ciudad de México, en helicóptero. Bueno, digamos, dando por enterados que ya iba, claro. pues fallecido. Pero además, Lolita, ya si faltaba algo, 7 gobernadores en Puebla en 6 años. Bueno, Entonces, y vamos por el octavo, ¿no? Entonces, trágico lo que ha pasado en Puebla en lo político, ojalá no afecte en otros ámbitos, sin duda siempre te va a representar pues incertidumbre, ¿no? En el tema político que incide en lo económico,
Pero bueno, esta es la historia de Puebla ahorita, Lolita, y ojalá pronto tengan, pues, quien cierre ahora sí que el sexenio, y por lo pronto hay dos tiradores muy fuertes ahí en Morena, ¿no? Sí. Para suceder y, bueno, para competir en el 2024, y pues ya se verá a ver cómo terminan, porque ya ves que en Morena se dan con todo. Entonces, Sí, ahí hay un entre fuego ellos, amigo durísimo. durísimo. Entonces, y bueno, y también muchos expriistas, expanistas que ahora están en Morena, y Sí, bueno, sí. esta situación de que esté la cuñada de Alejandra Sota ahí de gobernadora sustituta, bueno, interina, perdón, ¿quién se lo imaginaría, no? Oh, bueno, pero pues mira, otra cosa que te quería comentar antes de que entremos al tema del Senado de la República, pues resulta que ya estamos en la sexta ola de COVID en México. Sí, caray. Y hay, fíjate, simplemente la semana pasada, 19,248 contagios, No, hombre. nuevos contagios. Y bueno, debo decirte que salió, por supuesto, el subsecretario Hugo López Gatell. ¿Y con qué crees que salió ahora? Dijo que pues no se puede imponer de ninguna manera el uso del cubrebocas porque esto, una cosa es la ciencia y que siempre debe ir de la mano con la política y no se puede imponer. Pero además dijo que los jóvenes que están sanos pues no requieren de usar vacunas para la influenza, que entonces no vayan a ponérsela porque se le están quitando a quienes sí la necesitan. Con esta misma lógica que él está manejando, digo yo, bueno, si se trata de que porque son jóvenes y son sanos no hay que vacunarse, entonces, ¿cómo me explicas tú que a los bebés recién nacidos, ¿no? Y de 2, 3 meses, 6 meses, les ponen una barbaridad de vacunas? Más jóvenes, pues está difícil. Y más sanos, pues todavía más difícil. Entonces, la lógica que está manejando Hugo López Gatell, pues solo convence a un idiota, a nadie más, porque lo que pasa es que efectivamente no debe de haber suficientes vacunas de influenza y por eso tratan de justificarlo de alguna manera para decir, pues como no nos alcanzan porque no tenemos suficientes, pues vamos a decir que los jóvenes no lo necesitan. A ver, ya fue desmentido por muchos médicos diciendo que eso es absolutamente falso lo que él está diciendo y que les extraña profundamente que siendo una persona con una especialidad en infectología haga este tipo de declaraciones tan irresponsables. Sí, pues es el Che Guevara de la Condesa, Lolita. Él dejó de ser médico para convertirse ahí en un lacayo súbdito del López Obrador, y su única función o su única chamba ahorita es quedar bien con el presidente, diciendo este tipo de barbaridades que de inmediato han desmentido quienes sí hacen el trabajo de médicos, de doctores, quienes están en el sector salud, porque es una más de estas barbaridades que ha dicho López No. Gatell. Y bueno, ahí sí él junto con, ya ni me acuerdo cómo se llama, Jorge Alcocer, el, Sí, el, el secretario. el supuesto secretario de salud, pero entre los dos no se hace ninguno, Lolita. Ya afortunadamente en 2 años, a ver con qué los premian, porque en Morena también les encanta premiar la mediocridad y el servilismo con el presidente, pero bueno, es una gran irresponsabilidad. Yo cuando lo escuché dije, bueno, ¿cómo le permiten decir a un funcionario de gobierno, un funcionario público, ese tipo de barbaridades, Por Lolita? favor, vamos a pedirle a nuestro productor que nos pase el baitcito para que vean que no Ah, estamos nosotros mintiendo. andamos, Córrela, por favor, mi andamos de querido masoqui- Héctor. andamos de masoquistas, Lolita. Exacto, vamos a verlo. A toda la población a vacunarse de influenza, teniendo muy claro que no es una vacuna de uso generalizado. Es una vacuna que se destina a personas adultas mayores de 60 años, personas o niñas y niños que tienen menos de 5 años, entre 6 meses y 5 años, mujeres embarazadas, muy importante, mujeres embarazadas que se vacunen contra la influenza, y personas que tienen ciertas enfermedades que también hemos comentado muchas veces: diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o pulmonar crónica, o personas que tienen inmunosupresión. Esto lo enfatizo porque lo que vemos generalmente, no solo este año, sino en general, es que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza
y esto les quita la oportunidad a las personas. Hay necesidad de que se vacunen, dado que la vacuna no protege contra la infección, lo que hace es proteger contra el riesgo de complicaciones y de muerte. Y ahora vamos directamente con el tema de la reforma electoral, mi querido Juan Carlos, el plan B, como le llamó el presidente López Obrador. Y el resultado de la elección de esta votación, mi querido Juan Carlos, lo tienes a la mano si eres tan gentil Sí, de dar sí, lectura, Lolita, y por ya, favor, ya se aprobó el plan B de la el reforma plan B. electoral y fue con una votación bien interesante en el Senado de la República el día de Sí. ayer, en donde quedó así, mira, 69 votos a favor, 53 en contra, 0 abstenciones. Hubo ahí algunas ausencias muy interesantes, Lolita, pero pues la nota la da Ricardo Monreal. Ah, Ricardo Monreal vota en contra, argumenta muy bien su voto en contra, lo escuché, y además mandó él a todos los medios de comunicación 21 puntos por los cuales él votó en contra. Creo que son muy rescatables y creo que es lo que va a suceder en un futuro cuando se interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la inconstitucionalidad de esto que se aprobó, que es también una barbaridad, Lolita. Aquí nada más ya en Morena es quedar bien con el presidente, no importando lo que tengan que hacer, pero creo que es plan con maña, Lolita. Creo sí, que, así que de una vez lo comento, yo creo que eso es lo que quiere el presidente. Yo creo mira, que él sabe que hay inconstitucionalidad. Por cierto, hay dos cosas ahí que me gustaría más adelante comentarte, platicarles, sí, pero finalmente yo creo que ese es un plan de que se vaya a la Suprema Corte, meterlos en aprietos, porque bueno, pues hay también ahí ya las cuotas del presidente López Obrador, ¿no? En la Suprema Corte, pero finalmente si la Corte hace su chamba, que Ricardo Monreal podrán decir lo que quieran de él, pero es alguien que sabe y conoce perfectamente el proceso parlamentario, pues es doctor en el tema Derecho, jurídico, lo conoce claro. perfectamente y qué te puedo decir los ministros de la Suprema Corte. Entonces, si hacen lo correcto, pues van a echarla para atrás y ahí tendrá un argumento el presidente López Obrador, adelantándome a lo que yo veo, a descalificar nuevamente a otra institución con la que también ya emprendió él la embestida, ¿no? Ya sabes que al diablo de las instituciones. Sí, claro. Entonces, ya continúa esto y creo que eso fue lo que pasó. Bien interesante el voto en contra, fueron dos senadores de Morena Correcto. y ausencias muy relevantes, no son cualquiera. Una es Ifigenia Martínez, Mira, quien se ausentó en esta votación, Susana Harp, que acaba de mira. ser precandidata a gobernador en Oaxaca, y 5 senadores más ahí de Morena que no estuvieron presentes. Y bueno, pues ahí como que se está viendo algo ya interesante en lo que va a suceder en Morena, ¿no? Entonces creo Ahora, que yo te voy a está bien decir interesante. mi punto de vista personalísimo. Yo creo que al final de la jornada, sí, esto puede poner en un lugar delicado a Ricardo Monreal en relación al presidente y a Morena, porque acuérdate tú que el presidente ha sido muy claro, él quiere 90% de lealtad y 10% de capacidad. Bueno, entonces, si él siente que alguien no le dice sí a lo que él está mandatando, es un desleal, es un traidor. Entonces, esto sí le puede traer ese tipo de problemas a Ricardo Monreal. Por el otro lado, ¿cuál es el lado positivo de todo esto? Pues ciertamente los opositores de Morena y del presidente van a reconocer en Ricardo Monreal que es un hombre de palabra y que al final de la jornada, como él estuvo insistiendo que como maestro en derecho que es de la UNAM y como un jurista reconocidísimo, pues no va a hacer algo diferente a lo que mandata la Constitución. Entonces Claro, será ampliamente reconocido, no solo por los partidos opositores, sino por muchas de las personas que han estado siguiendo su trayectoria, en donde están viendo, vamos a ver si tiene los pantalones para llevarle la contra al presidente, porque sabe que él tiene la razón. En este momento acaba de demostrar Ricardo Monreal que sí tuvo los pantalones y que sí defendió su punto de vista jurídico, aún en contra de la orden del presidente.
A pesar de que muchos analistas lo están dando ya como el perdedor, yo coincido contigo, Lolita. Yo creo que la jugó muy bien Monreal, fundamentalmente por dos aspectos. Uno, porque él no, digamos, siendo coordinador aún de los senadores de Morena, no le impuso su voto a quienes sí pudo haber cambiado la votación, ¿no? Él la jugó libre y fue su voto junto a uno más, por cierto, un senador de Chihuahua, Espino, Mira, de Morena. Entonces, creo que la jugó muy bien por ahí, a pesar de que todo el mundo ya le dice traidor en las redes sociales. Bueno, todo el mundo, me refiero a los de Morena, sí, le, claro. le llaman traidor ahí a Ricardo Monreal. Pone en una jugada de ajedrez muy interesante ahí a Mario Delgado, Muy, porque finalmente le van a exigir a Mario Delgado que lo expulsen del partido por haber traicionado a Morena, aunque él se va a defender diciendo, pues yo no lo traicioné, es un voto de conciencia y no operé, cosa que sí pudo haber hecho claro, para que los demás senadores votaran también en contra. Pero lo interesante también es la coordinación de la fracción parlamentaria del Senado, porque finalmente quienes eligen al coordinador de los senadores son los senadores de Morena. claro. A diferencia del PAN, no lo decide el presidente del partido, que sabemos que hace todo lo que le dice Andrés Manuel López Obrador, Mario Delgado, y los pone en una jugada interesante. Creo que eso es lo que vendrá en los próximos días, la expulsión de Ricardo Monreal, y de ahí pues ya moverse más libremente, ¿no? Creo que ese va a ser el costo que tendrá, ya se verá, y también, bueno, pues cuenta mucho lo que diga el presidente López Obrador. Entonces, Efectivamente, por yo ahí creo que pasará. sí, sí hay que tener muy presente este análisis que te estoy compartiendo, porque sí tendrá por parte de los fanáticos ese voto en contra, pero por parte de aquellos que razonan un juicio, eh, analizando a fondo por qué tomó esa decisión, va a tener todo el apoyo y toda la simpatía de ellos. Es un tema de congruencia también, Claro, claro, además del conocimiento jurídico, y creo que eso será un parteaguas en la historia de Morena y en la historia del propio Ricardo Monreal. sin Entonces, duda. fue muy buen discurso el que dio y sobre todo este análisis puntual, nada de rollo, ahí fue muy específico en los 21 puntos que argumentó para hacer su voto particular en contra. Y bueno, también hay las barbaridades que uno escucha, Lolita, entre las muchas que seguramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargará de hacer su chamba, esperemos. Pero Ojalá. mira, te comento dos, así que dije, bueno, tres, que dije, ¿cómo van a votar estos de Morena esta barbaridad? Primero, el tema de la igualdad de género que le costó muchísimo a todos los partidos y a las mujeres de todos los partidos políticos para la famosa cuota del 50 por 50. Correcto. Se echa completamente para abajo, o sea, ya es decisión de cada partido si deciden respetar la cuota de género o si no. Entonces, ese ya es un gran retroceso. El Duda. otro, la desaparición de los 300 distritos electorales. ¿Te imaginas qué va a ser eso el día de la No, elección bueno. del No, 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 no. 2024, Lolita? Se cayó el sistema multiplicado por 300, ¿no? No, pero Entonces, además, no solo es eso. Si tú quieres renovar tu credencial de elector, ¿qué vas a hacer si no va a haber este tipo de oficinas, digamos, con la posibilidad de que puedas acudir libremente a sacarte tu credencial de elector porque ya se te venció? nada más para ver el nivel de barbaridad que aprobaron, No, pero te digo aún la más grave para el presidente, porque él mismo dijo que estaba en contra y que le iba a vetar y que por supuesto no lo va a hacer. La posibilidad de que partidos como Morena, como el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que son los partidos satélites acomodaticios, que ya sabemos que son claro, pues franquicias, por claro, cierto, creadas por Carlos Salinas de Gortari. O sea, los dos partidos aliados de Morena son Frankenstein de Carlos Salinas de Gortari, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, la posibilidad de que puedan mantener el registro si compiten en alianza. O sea, es decir, ya no les van a contabilizar su porcentaje por separado, sino se lo van a sumar
a la Mira, alianza. Entonces, pues ya va a ser imposible que los puedan quitar si tienen menos del 3% de votación. Eso que dijo el presidente, que los duendes y que no, quién sabe qué, pues ya lo aprobaron. Entonces dices, bueno, ¿a quién quieren verle la cara, Lolita? ¿No? Es una gran a simulación. los duendes yo los llamaría bajo otros términos, pero ciertamente tú sabes que yo soy muy respetuosa del manejo del lenguaje correcto y apropiado, como aprendimos quienes tenemos muchos años en los medios a no decir las leperadas que quisiéramos decir y que por supuesto sería pues lo más apropiado para poder hacer una descripción puntual de todo lo que está pasando, ¿no? Estas barbaridades son tres de las muchísimas que, bueno, las 21 que contabilizó Ricardo Monreal, pero de muchas más que tú dices, bueno, ¿de qué se trata, Lolita? Ya lo ¿De sabemos. parte de quién, no? A 2 años casualmente, pues, yo cuando escuchaba, además te voy a decir algo, Lolita, escuché casi el voto en general, ¿no? La votación en general, ya la particular fue larguísima, Sí. pero unas intervenciones tan chafas, tan de bajo nivel, no solamente de Morena, también del PAN, también del PT, excepciones, algunas, Beatriz Paredes, excepcional, ¿no? Claro. Ricardo Monreal, pero en Morena escuchaba unas barbaridades que yo decía, bueno, no creo que ese sea el nivel de argumentación de alguien que está debatiendo una reforma electoral de este tamaño, porque era pura descalificación o pura burla, ¿no? Puras bromas ahí que no vienen ni al caso, Lolita, ¿no? Entonces, Es que ese es el problema, el nivel académico de muchos legisladores, muchísimos, ¿no? Que lo tienen de este tamañito. Entonces no saben, no conocen, no han estudiado realmente, no se ponen a hacer su chamba, mi querido Juan Carlos. Llegan nada más y se sientan, ocupan una curul sin realmente ponerse a estudiar los temas que deben de tratar en el pleno. Es decir, simplemente te voy a recordar cuando se estuvo tratando todo esto de la ley de cannabis y demás. Yo me fui de espaldas porque acompañé a Nacho Lozano a la presentación de su libro Marihuana a la Mexicana en el Senado de la República. Y entonces escuchaba las preguntas y comentarios de algunos senadores y verdaderamente se me paraban los pelos del nivel de ignorancia que manejan. O sea, para ellos la marihuana es igual a ponerte pacheco. Ya olvídate de lo que significa el CBD para el tratamiento medicinal, todo lo que se hace en términos, digamos, de la industria, importantísimo, todo lo que tiene que ver con productos de belleza que son una maravilla, de verdad. eso es toda una industria Tú sabes que de la solo el cannabis. 20%, y esto es un dato interesante, solo el 20% de la producción de marihuana en el mundo está dedicado al área recreacional, solo el Imagínate, solo el 20%. Lo 20%. demás tiene que ver con asuntos medicinales, con asuntos de la industria, con asuntos de belleza. O Claro, sea, por ejemplo, todos los cables esos que se utilizan para los barcos, para detener los barcos, están hechos de fibra de cannabis. imagínate. Mucho de lo que se utiliza para la construcción de los autos está hecho de fibra de cannabis. Y de ahí te puedo dar una lista interminable. Entonces, esto que yo te estoy comentando en mi calidad de periodista, imagínate si yo estuviera legislando sobre ese tema, pues la tarea que yo estaría haciendo. Lo que Claro, pasa es que cuando a mí me ofrecieron en su momento, tanto el PRI como el PAN, la posibilidad de una candidatura al Senado, les dije gracias, pero no gracias. Yo quiero seguir manteniendo mi libertad como periodista para poder hablar de todos los partidos políticos y de todas las figuras de la política con plena libertad y nunca quiero que me pongan aquí en la frente el logotipo de ningún partido, porque yo soy periodista y a eso me quiero dedicar toda la vida. sí, así es, Lolita, y creo que eso también nos da libertad para poder opinar y para Claro, ganar credibilidad, porque bueno, así como había este nivel muy bajo de Morena, aquellos que mantienen un nivel aceptable y que han estado por años en el tema parlamentario, ¿no? En la vida política, pues ahí solamente
es que cada quien va construyendo su credibilidad y su congruencia, porque a pesar de ser parlamentarios aceptables, te voy a poner un ejemplo, Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano. Él habla a favor de la democracia, anticipa todo lo que puede suceder con lo que se aprobó ya, Sí, pero bueno, el buen juez por su casa empieza. Y claro. nadie puede negar que Dante Delgado es un cacique en Movimiento Ciudadano, que todos los años que lleva ahí no le ha dado chance a nuevas generaciones para que se van al liderazgo. ¿Qué calidad moral o con qué congruencia puede hablar? Y esa es la gran falla en la oposición, Lolita. La verdad es que nadie tiene esa congruencia o esa posibilidad de poder hablar sin pelos en la lengua y de decir, bueno, esto es lo que yo he mantenido en la vida. Yo creo que eso es lo que ganó Ricardo Monreal, a diferencia de otros más, porque bueno, pues, ¿qué pueden hacer partidos políticos de oposición que no tienen ya credibilidad, Lolita? Y Pues la eso es muy semana que lamentable. entra vamos a tener otro programa muy interesante, mi querido Juan Carlos, porque estas noticias siguen y me da la impresión que como este plan B, pues tiene que ser revisado nuevamente por la Cámara de Diputados y el tiempo ya se está acabando, pues seguramente se irán para un periodo extraordinario porque al presidente pues le urge que le saquen esto, ¿no? Entonces, y de ahí, por supuesto, estoy segura pues irá a tribunales. Entonces esto se va a alargar, no creas tú que Se va esto a se poner acaba muy ahorita. interesante. Se va O a poner sea, muy interesante, esto Lolita. se acaba hasta que se acaba. Y vamos a ver cuándo le van a autorizar al presidente por parte del Senado de la República la embajaduría de México en Canadá por parte Se la del volvieron a rebotar. exgobernador, sí, del exgobernador de Quintana Roo, que el presidente lo mandó a pedir fast track, pero pues creo que todavía no se da. Vamos a ver qué es lo que pasa, mi querido Juan Carlos. Muy bien, Lolita, pues me va a dar mucho gusto y pues bueno, ya para cerrar el año, ¿no? El 2022, aquí estaremos todavía, Lolita, Como y siempre. como siempre, y ya estaremos ahí viendo a ver qué tanto de lo que platicamos ahora se cumple la siguiente semana. Así es. No se pierdan nuestro próximo programa. Les mandamos un abrazo con todo nuestro cariño y les pedimos que si les gusta este programa, nos hagan el favor de darle clic a la campanita para las notificaciones y si nos dan un like, se los vamos a agradecer enormemente. Mientras tanto, nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.